Bueno, Bien. entonces, para hacerlo más formal, hoy vamos a presentar el libro que coordiné con Alejandra Pacino, que se llama Prensa y Política en Iberoamérica durante el siglo XIX. Y habíamos elegido dos expositores iniciales, uno era Facundo y el otro también era Wilson de Muro, de Uruguay, pero Wilson tenía un compromiso, así que no pudo asistir. Los que sí podían asistir eran los colegas de Paraguay, que espero que en algún momento se sumen, ¿sí? El trabajo de Facundo se titula Precario como el papel, los primeros periódicos en el Tucumán decimonónico. Y Facundo en el libro tiene muy breves datos, muy modesto Facundo. Dice que es doctor en Ciencias Sociales, Orientación e Historia en la Universidad Nacional de Tucumán y actualmente es docente e investigador en la Universidad también de Tucumán. Facundo tiene muchos trabajos muy interesantes sobre la historia política de la primera mitad del siglo XIX, no solamente aquellos dedicados a prensa, sino aquellos dedicados más al proceso político de esta primera mitad. Y me gustaría destacar el trabajo que hacen con, hola Alejandra, con Gabriela Tío Vallejo, que es un poco la gran líder ahí en Tucumán de un grupo muy interesante de trabajo. Bueno, ahora se sumó Alejandra, no sé si podemos empezar a respetar mejor el orden para, para tener una mejor cronología de la jornada, ¿sí? O sea, ya lo presenté a a Facundo, ahora lo voy a presentar a Alejandra para que presente un poco el libro y después volvemos con Facundo, ¿sí? Bueno, Alejandra Pacino, me voy a poner los anteojos, eh, es profesora por la Universidad de Buenos Aires y ha hecho la carrera de especialización en Ciencias Políticas por Flatso Sede Argentina. Es doctoranda en la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires y es docente en el Departamento de Historia en Filosofía y Letras de Puan y también es docente, pero en el Departamento de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UBA. Alejandra, para mi gusto, se ha destacado especialmente ella sí en el caso de la prensa y tiene un proyecto muy importante que he visto lo han promocionado en el Ravignani en estos días, básicamente dedicado a todo lo que es la prensa periódica, la circulación de panfletos, las redes de comunicación, la recepción, etcétera, etcétera. Con Alejandra habíamos quedado que ella iba a presentar a grandes líneas el libro. No sé qué habías pensado, Alejandra, al respecto. Te cedo ya la palabra. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo más que la presentación del libro, que voy a hacer así una cosa breve, lo que había armado, estos son efectos de la pandemia también, de no terminar de entender en mi caso, una presentación de los artículos de los colegas de Paraguay y de Facundo, Me y parece muy para bien. centrar en eso. Pero Bárbaro. bueno, empecemos con el libro, que la verdad que no, esta es la primera vez que saben que este es un proyecto conjunto con Fabián, que no tuvimos la oportunidad de hacer en otro momento, que lo teníamos como planificado para este año, que todo se complicó. Es un libro en el cual nuestro objetivo central era no, salir un poco también del ámbito de la prensa de Buenos Aires y tratar de reflejar trabajos que tengan que ver, bueno, como en el caso del trabajo de Facundo, con otras provincias, en este caso el de Tucumán, pero también tratar de, bueno, ir incorporando el área hispanoamericana y bueno, en todo este tipo de proyectos siempre el problema que uno encuentra es, bueno, encontrar artículos que tengan que ver con la lógica del libro y con colegas que trabajen esos temas, ¿no? Pero bueno, la verdad que tuvimos suerte, tenemos un artículo de los colegas de Paraguay muy interesante, también un artículo de un colega de Brasil, también el artículo de Facundo Lafitte que trabaja sobre la banda oriental,
Entonces, bueno, esa es la idea de un proyecto inicial, de empezar a darle un foco un poco más amplio, salir un poco de la mirada de la prensa de Buenos Aires, aunque eh, yo creo, y hablo en parte por Fabián y por mí, nosotros no salimos tampoco tanto de eso y a esta altura de la vida no vamos a ir andando, cambiando de grandes temas, pero bueno, nos pareció y estábamos muy contentos con esto, que es un puntapié inicial a darle lugar a este tipo de espacios, que este tipo de actividades que Fabián lleva adelante en el instituto sirven muchísimo para empezar a conectarnos con colegas o con investigadores interesados en la política de la prensa, de la relación entre prensa y política. Me olvidé de nombrar algunos otros artículos, como es el caso de Nicolás de Rosa, que hay un artículo muy lindo de él sobre la crónica política y literaria de Buenos Aires en el libro, pero bueno, que lamentablemente a Nico lo perdimos por la historia económica, ¿sí? O sea, intentamos ganarlo a estas problemáticas, pero en el marco de la maestría, Claudio Bellini nos ha ganado de mano y lo ha llevado hacia Hay el lado de muchos mercaderes, ¿no? que era un tema que a Nico siempre le gustó, hicimos el intento y no pudimos, pero es un artículo muy interesante en torno a la circulación y la presencia de ideas de venta nunca identificadas, ¿sí? O sea, más allá del trabajo de Dávila, que es magnífico, o sea, Nico encontró repercusiones y reproducciones de la obra de Bentham en la crónica, en esta crónica política y literaria que tiene solamente un par de números en el año 27. Bueno, por otro lado, y finalmente este libro, salió a la luz así en papel, todos lo pueden también, está en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, por, debo reconocerlo, ¿no? La política editorial que la facultad puso en marcha en los últimos años con un sello editorial propio, que implica sacar, o sea, una breve edición en papel y prontamente al año los textos son liberados en PDF en la página de la facultad y eso me parece muy interesante. Bien, después lo que yo preparé, Fabián, es más que nada la presentación de los trabajos de Edith y de Carlos sobre Paraguay, el de Facundo. ¿Te Sí, me parece? parece muy bien, me parece muy bien. Sí, sí. Después, si ¿Sí? se suman, mejor, y si no, queda tu comentario. Sí, sí, de todos modos, los textos circularon como vos quieras. O Sí, si no, sí. empiezo por el de Facu. Bueno, como quieras. Como a vos te quede más cómodo. No, solo tengo Yo que mover el archivo, ¿no es? solo quería destacar una cosa de lo que vos dijiste, que en el trabajo del colega que hace el de la crónica, eh, con el tiempo fue uno de los trabajos que más valoré, no solamente por lo que vos contabas, que es el trabajo central, ¿no? De lo de Bentham, sino por el propio periódico. Es un periódico que nadie analizó, y son estos periódicos que quedan a mitad de camino entre gobiernos, entre la caída de la presidencia y Dorrego, ¿no? Entonces quedan ahí a media agua y nadie los toma, y me parece, yo he leído varias cosas de ese periódico, me parece muy interesante, y sin embargo, por ese tipo de cosas quedan como marginados de cualquier tipo de estudio, ¿no? Por eso me parece ya un hallazgo haber metido la cuchara en ese tipo de periódicos, ¿sí? Quería destacar eso, porque creo que no lo destacamos en la introducción y me parece que es un Sí, trabajo muy yo agrego interesante. algo a esto de Nico, excepto Nico, Nicolás de Rosa se trabajó sobre el periódico, pero hay unos trabajos desde la perspectiva más de historia de la prensa, de gente de la literatura, y ayúdame Fabián, ¿cómo se llama la colega de Mar del Plata? Eh, No es sí, es de Mar del Plata, Rosalía Baltar, Rosalía ¿sí? Baltar. Rosalía Baltar tiene en su revista de estudios literarios un acercamiento a la escritura, un acercamiento, no, un buen trabajo a la escritura de Joaquín de Mora en Buenos Aires, pero desde el ámbito de los emigrados en Londres, el Claro, romanticismo, o sea, desde la lectura que hace la gente, los colegas vinculados a la carrera de literatura, a letras claro. sobre la prensa, ¿no? Y ese fue un insumo que Nicolás tomó, pero la diferencia, y acá está la diferencia
que hacemos los historiadores. Nico fue a buscar el periódico, trabajó sobre el periódico y Claro, eso sí, sí, sí. fue ese Hoy, tipo. hoy, hoy se puede consultar por internet ¿Este y se puede bajar. periódico? Sí, sí, sí. Ah, qué Yo lo he bueno. consultado por internet, en Bueno, Biblioteca Nacional. sí, no lo Eh, sabía. sí, sí, Pero bueno, sí. es un periodo súper interesante, como dice Fabián, y sobre todo, la figura de Joaquín José de Mora es muy interesante por su recorrido de Buenos Aires al rol que tuvo en Chile y terminar siendo cónsul en la Confederación Peruano-Boliviana. Tiene un recorrido muy interesante. Ujú. Bueno, empiezo con Facu. Sí, sí, me parece perfecto. Bueno, entonces doy vuelta la presentación y la idea es trabajar el artículo de Facundo Nani, que es un colega de Tucumán, conocido por bueno, la mayoría de los que estamos acá. El que no lo conoce, bueno, Facu es doctor en Facu, le digo. Si Ya, paso de decir colega a decir Facu. Alejandra, ya lo presenté a Facundo. Ah, bueno, bárbaro. Así que bueno, Bueno, el trabajo que está publicado en el libro de Facundo es un trabajo que, bueno, que dialoga con el resto de sus investigaciones, ¿no? O sea, lo que tenemos de bueno en este artículo es que, además de trabajar la cuestión de la prensa, tenemos una síntesis de sus otros trabajos que están muy ligados, obviamente, a la política en Tucumán y sobre todo a la cuestión de las facciones y la puja de facciones en esa historia. En este trabajo Facundo va a ofrecernos un recorrido por la prensa de Tucumán, una prensa que es particular y no es particular al mismo tiempo, ¿no? O sea, las particularidades que él encuentra van a tener que ver con la escasez de los periódicos y el tema de los saltos temporales que se van a producir, pero que eso me parece que es una particularidad con respecto a la prensa de Buenos Aires, pero no es una particularidad con respecto a la prensa del interior. Pero por otro lado, eso también nos permite, en vez de comparar con Buenos Aires, hacer estudios que tengan que ver con el análisis de qué ocurría, y Facundo nos da un montón de información sobre no sé, la imprenta en Santiago del Estero y en otras regiones, como para poder abrir un poco más ese campo, ¿no? Va a ser un recorrido que tiene como punto de partida este primer periódico que aparece en Tucumán, ¿sí? Periódico que es heredero de la imprenta de Belgrano, del Ejército Auxiliar del Perú. O sea, acá hay toda una relación en este trabajo entre la existencia de imprentas y periódicos, sí, es un eje que va a recorrer el artículo, donde queda muy en claro cuáles son los problemas que se debían enfrentar para conseguir una imprenta, ¿no? Y qué tipo de imprentas podían tener. Facundo nos da muchísimos elementos, como por ejemplo describir qué había en esas cajas, con qué podían trabajar, qué tipo de problemas les habrían a los actores para llevar a cabo ese tipo de publicaciones. Entonces, bien, los primeros periódicos que va a trabajar son entonces el Tucumano Imparcial, que es este periódico de 1820, y después el Restaurador Tucumano, que es del 21, con un análisis muy interesante hasta de los propios títulos de los periódicos, ¿no? La idea de imparcial, la idea de restaurador, dialogan con el contexto en el cual esos periódicos van a aparecer. Pero más allá de la descripción de la aparición de estos periódicos, y voy a marcar acá el límite con la última parte del trabajo que tiene que ver con los periódicos bajo la égida del periodo rosista, hay un eje articulador que tiene que ver con la manera en la cual, bueno, Facundo encaró la cuestión de la opinión pública, ¿sí? O sea, Facundo optó en este trabajo por enfocar el tema en función de la perspectiva de Palti, ¿sí? La idea del tribunal de la opinión, pero está leyendo el tribunal de la opinión en torno a la idea jurídica de esa opinión, ¿sí? En este sentido,
interesante en este trabajo es que no solamente va a ser un recorrido, digamos, teórico, ¿sí? Y dar cuenta de la cantidad de bibliografía que circula en torno a estas problemáticas, de las críticas a Habermas, ¿sí? O sea, mucho material que todos conocemos, sino que en realidad este análisis que hace está muy sostenido en el análisis del periódico, ¿sí? Esta idea de que es el tribunal de la opinión como un juicio, que hay un público que actúa de esa manera, no sale solamente de un análisis bibliográfico o de aplicación de estos modelos al contexto tucumano, sino que esas problemáticas aparecen en el periódico. Yo una de las cosas que me hubiese marcado distinto, Facu, es que tenés unas citas maravillosas, unos del periódico, en las citas del artículo, como que si alguien lee el artículo y se pierde la cita, se está perdiendo jugosas explicaciones, ¿no? Que van a sostener lo que vas diciendo. Las notas al pie, decís vos, Ale, están perdidas las notas al pie. Sí, muchísimas. Ajá. Muchísimas. Por eso digo, que es un artículo donde no hay, que yo la subiría al cuerpo del texto. Bien vos podés decir por qué no lo hizo el editor del libro o por qué no lo hicieron ustedes cuando lo leyeron. Sería de esa manera, pero es cierto que la lectura que hice para el día de hoy es distinta y creo que le cambiaría eso, ¿no? Porque toda esta cuestión de lo jurídico del tribunal y la opinión como jurídico está pero muy marcada en el tucumano imparcial, ¿no? De esa manera. El otro tema que aparece es una vinculación, en esto que acabo de decir, ¿no? Entre la existencia de imprentas, periódicos y el poder político. Como bien señala Facundo, eso no es algo particular de Tucumán, ¿no? O sea, Tucumán tiene una particularidad en esto que tiene que ver con la existencia de un único periódico, ¿sí? Lo cual hace que el marco de la publicística o del debate esté absolutamente limitado. No me imagino una situación en la cual, si existe una imprenta y apenas pueden hacerla funcionar esa imprenta, aparezcan hojas particulares o periódicos particulares. Desde ese lugar me parece que es como bastante lógico que la prensa que aparezca sea prensa partidaria o ligada al poder político. Me parece que no podría ser de otra manera. Pero ahí aparece un tema interesante en este sentido, en el análisis que Facundo hace de los editores o redactores de los periódicos, tomémoslo como, no como sinónimo, sino que comúnmente era la misma persona, el editor y el redactor, porque se trata de periódicos de pocas páginas, hay un cambio sustantivo en la manera en la que se confecciona el periódico, ¿sí? O sea, incorporar no solamente artículos, digamos, de combate o guerras discursivas contra uno u otro, sino, bueno, de poder pensarlo y articularlo de otra manera. Los perfiles que se hacen de esos editores dan cuenta, me parece, de ciertos cambios y permiten, ¿no? El artículo permite armar una agenda de trabajo para volver a esos periódicos y pensarlos, ¿sí? En torno a la manera en que están estructurados, no solo en lo que el periódico está diciendo, sino cómo el periódico lo dice, cómo lo armaron. También hay que tener en cuenta, como queda bien claro, que son periódicos, o que son, está mal dicho periódicos, son mensuales, ¿no? O sea, salen muy poco, quincenales, que no estamos hablando de un número muy importante. Bien, y finalmente el otro tema más metodológico, lo diría, en torno a las cuestiones de la prensa, también tiene que ver con esta noción de opinión pública que Facundo plantea a lo largo del texto, porque por momentos parece construirse en torno a la idea evolutiva de que estaban camino a el deber ser, ¿no? De la opinión pública o el deber ser de lo que debe ser la prensa. Y me parece que el desarrollo del texto, como de otros trabajos sobre prensa, dan cuenta de que no hay un deber ser, un tipo ideal de que la prensa debe funcionar de tal o cual manera, y sí dan cuenta de que la opinión pública es
digamos, un sintagma que da cuenta de quien lo use y de legitimar ciertos aspectos, pero que en este tipo de casos, como es el caso también de Buenos Aires previo a los años 20, sirve como principio legitimador, pero no como existencia de un público que va a estar juzgando. ¿Sí? Acá, de hecho, hay un serio problema en estos periódicos, que es muy, no problema, sino que los lectores de estos periódicos, ¿sí? Son sujetos del poder al mismo tiempo, ¿sí? De hecho, cuando vos planteás en el texto, y esta era una pregunta que yo te hago para después, y qué con los periódicos del rosismo, digamos, debate con el Argos, no con el rosismo, sino con el Argos de Buenos Aires, ¿no? Esta ida y vuelta que tienen, si en realidad en estos periódicos aparecen las críticas al Argos de Buenos Aires o la reproducción de otros periódicos de Buenos Aires, si existe el debate, de qué manera lo están armando, ¿sí? Bueno, finalmente, para no cansarlo, bueno, la última parte del trabajo es la parte donde, o sea, Facundo lo que hace en su artículo es también muy sintéticamente y coherentemente darnos una muestra de la situación política en Tucumán, que para lectores externos es genial para poder ubicarnos en el marco de esos conflictos, ¿no? Pero lo que hace al final del artículo es retomar la aparición de periódicos, esta vez en la década del 40, ¿no? Bajo la égida o del rosismo, y las características que van a tener, que ahí también dialogan mucho con la prensa federal de Buenos Aires, pero no dialogan mucho por la reproducción simultánea en un lado y en el otro, sino por la tipología, el lenguaje que usan, ¿sí? Los epígrafes que van a usar, ¿no? Pero siempre hablando de una prensa ligada al poder. Yo creo que, y esta también es una pregunta, en ningún momento hubo dos periódicos en simultáneo en Tucumán, y esto tiene que ver con un debate que es el tema de las imprentas, ¿no? Acá hay casos de redactor, el francés que aparece, cómo era el tema de saber. Una cosa es el tío de Arauz, que bueno, se pone a editar, pero había que saber manejar la imprenta, o sea, quiénes eran los tipógrafos, hacerlo, y evidentemente era este personal extranjero, con conocimiento, porque después se nos pierde el francés, no sabemos dónde fue a parar, ¿no? Pero bueno, desde ese lugar me parece que a mí los trabajos de Facundo me gustan mucho, aprendo mucho, y me parece que estas tensiones, ¿no? Tensiones en la prensa en torno a la agenda de temas que tenemos para investigar y para ver, y sobre todo para plantear después un análisis mayor en el marco del resto de las provincias, me parece fantástico. Muchas gracias, Ale. ¿Sigo yo, Fabián? Vos dirás. Creo que estás con el micrófono apagadito, Fabián. Lo había apagado. Si no te parece mal, me parece mejor si contestás algunas cosas que te dijo Alejandra, o querés seguir con el guión que habías armado vos. No sé qué te parece a vos más cómodo. Voy a hacer una mezcla. Voy a tomar algo de la pregunta de Alejandra porque, bueno, empiezo agradeciendo. No voy a hacer algo tan formal porque al ser más chiquito uno se pone más como en el salón. Y bueno, yo sé que estas cosas a veces suenan a sobreactuación, pero de verdad que agradezco mucho. Bueno, porque a veces no es una cuestión numérica, a veces uno espera que haya 30, 40 personas, que es difícil en diciembre y difícil con temas chiquitos, pero yo valoro mucho, bueno, con Fabián yo empecé a trabajar de una manera más articulada, con Alejandra también la conozco hace bastante, es decir, le agradezco la oportunidad del libro, porque de verdad hemos intentado cruzar miradas. Bueno, a Nora la conozco de leerla muchísimo, digamos, viendo facción y viendo un montón de lenguaje político a mí me ha servido el trabajo de ella. Bueno, Eugenia estuvo en mi tesis, o sea que algunas de estas cuestiones, incluso de crítica, de comentarios, le hemos visto con Eugenia en su etapa de la opinión pública, digamos, en uno de sus temas que ella no se terminó de desvincular, entonces una referencia también para mí. Bueno, Fabiana la conocí estando en San Juan y también trabajó temas similares. A Julieta no la conozco, pero también le agradezco la presencia. Entonces, de verdad, en eso creo que es un público chiquito, pero bueno, estamos muy decimonónicos. Ahora retomo un poco, voy a modificar algo de lo que tenía pensado, porque Alejandra, al reproducirlo y al dar algunos ejes del texto, me ha dado ese pie, le agradezco mucho a Ale.
Una es la cuestión de la singularidad. Cuando uno estudia, a mí me pasa una cosa extraña y voy de vuelta entre lo formal y lo informal, estando en Tucumán, que de verdad es un lugar a veces periférico, pero creo yo con una historiografía más o menos buena para el siglo XIX, entre otras cosas porque está la Gaby Tío Vallejo y quizás por otros fenómenos, ¿no? Pero es decir, creo que una historiografía más o menos buena en algunas cosas, pero uno siempre tiene la sensación de quedar aislado, y el problema es cuando uno en esas preguntas termina concluyendo que en este caso la prensa tucumana es muy singular. O sea, voy a esa palabra que además está aludida en el título y que tiene mucho que ver con lo que dijo Alejandra. Yo lo que traté de hacer es exponer lo que yo conozco, que tiene que ver con mi tesis, que Eugenio Molina la leyó mucho, que es la prensa. Después había otras facetas, los rumores, la legislatura, ¿no? Pero en este caso un recorte sobre la prensa. Y yo trataba de ver cómo, conociendo mucho más de Tucumán que de otras realidades, cómo se puede hacer algún tipo de índice o de buscar, por supuesto índice no es una palabra que uso ahí, pero bueno, trato de pensar en todas esas claves que un poco Alejandro explicó. Primero esto, que tener una única imprenta hasta el 54, ahí después compran una imprenta que llega por Chile. Esta primera imprenta, como ya dijo Alejandro, una imprenta volante. Yo después uno empieza a aprender más cuestiones técnicas. La imprenta volante está de madera, hierro, tiene una serie de características, después si quieren les paso, y hay una réplica ahora en Buenos Aires, en Tucumán, en el Museo Belgraniano. Entonces es lindo verla porque es muy fácil de transportar. Y es lo que Belgrano trajo. Es decir, como ya lo explicó Alejandra, voy a tratar de aprovechar el tiempo y hacer más compacto lo mío. Es decir, la experiencia de la opinión pública en Tucumán está muy atravesada por la militarización. Yo hoy lo hubiese escrito incluso con esa palabra en el capítulo. Y esto es algo que quizás para el caso de Cuyo es interesante verlo también, ¿no? Es decir, la experiencia de la presencia del Ejército Auxiliar del Perú desde por lo menos 1811-12 hasta el 19, es decir, mucho tiempo realmente viviendo. Eso uno a medida que lo va estudiando, yo por ejemplo en este año belgraniano, o sea, bueno, viviendo, o sea, no es que está de paso, es decir, vivir en Tucumán y el ejército estar acantonado ahí, es una experiencia muy transformadora de todos estos saberes técnicos que también hemos estado aludiendo recién, ¿no? Que conoce la imprenta y otros saberes técnicos, médicos, etcétera, etcétera, que no vienen al caso para este trabajo, pero que yo me puse a ver para otros trabajos. Es decir, yo lo que traté de ver es, bueno, yo decía una experiencia un poco intermedia, y yo con esto no quiero, porque pasa esa cuestión fea también pueblerina en el más sentido de querer encontrar en Tucumán un caso mejor, ¿no? Cualitativamente, cuando de verdad mi valoración para los que leo mi trabajo, mi valoración de la política tucumana del siglo XIX es una valoración del desorden en general. Pero digo, sí encuentro, y sí lo afirmo en el capítulo esto de cierta cuestión temprana, simplemente porque llega en el 17, yo lo pongo ahí en la fecha, pero la repasemos, en comparación con los casos, por ejemplo, la Catamarca, Jujuy, La Rioja, con la llegada a la década de 50, me parece mucha diferencia a mí, mucha diferencia, 30 años. El caso de Salta es 1824, el caso de San Juan, acá está Fabiana, es la década del 20 también, en Entre Ríos creo que está el grito de Entre Ríos en el 27, estoy revisando algunos apuntes míos, en Santa Fe la Gaceta Federal el 27. Entonces yo trato de buscar una especie de término medio, es decir, lo digo en el capítulo claramente, la experiencia de Buenos Aires es una experiencia en sí misma, es decir, no tendría sentido comparar la experiencia tucumana con la de Buenos Aires. Algunas cosas que tengo anotadas acá, entre el 10 y el 19 en Buenos Aires 23 periódicos, si uno toma la década del 20 como 62 publicaciones, le puedo errar por algunos números, pero realmente la magnitud es así y me baso en los trabajos de los colegas, ¿no? Es decir, y además periódicos simultáneos que pelean, Castañeda, etcétera, etcétera, me remito a los trabajos. En Tucumán es periódicos únicos y que además se caen, por eso mi capítulo, como lo dejó expresado Alejandra, tiene mucho foco en el 20 y en el 21, en esta experiencia de Bernabé Arauz, puedo explicar un poquito más, y después en la experiencia un poco tardía de Celedonio Gutiérrez, del federalismo un poco tardío. Y digo tardío porque después está ese personaje que le suele interesar a la gente de otras provincias, que es Alejandro Heredia. Alejandro Heredia, lo digo también un poco sintéticamente, hace una experiencia distinta, que es que hace un registro, utiliza la imprenta para hacer una cuestión mucho más oficial. Entonces, una de las afirmaciones mías, y después trato de contestar un poco las preguntas de Alejandra, y por supuesto me encantaría que me hagan más preguntas, críticas, soy muy sensible a las críticas, o sea, no sensible no de que me ponen a llorar, sino que al contrario me parecen útiles. Lo que trato de pensar yo es esta cuestión conceptual que también decía Alejandra, que llega a la imprenta y se empieza a utilizar para proclamas, para otro tipo de soporte, que yo también lo trabajo, pero inmediatamente aparece el periódico como estructura, como vehículo, como forma, como soporte comunicativo. Yo realmente encuentro en Bernabé Arauz, que en otro trabajo digo que es como la primera facción tucumana, ¿no? Esto también quizás algunos paralelos con el trabajo de Nora Souto. Bernabé Arauz realmente hace como un esquema de comunicación, por decirlo en palabras más, si se quieren, medio actuales, ¿no? O sea, busca la manera, por ejemplo, de comunicar a Santiago y a Catamarca, que es algo que yo también intento mejorar, incluso con respecto a cómo me quedó el capítulo en esta versión, es decir, no hay que pensar en un espacio tucumano, sino en cómo van circulando esas proclamas. Algo lo tengo desarrollado en el capítulo del libro de Alejandro y Fabián, pero es decir, hay que pensar en espacios que
que no quedan acotados a los tucumanos. Es decir, por un lado uno puede comparar con otras experiencias para tratar de medir esos ritmos y modalidades, ¿no? Sin caer en ese esencialismo que decía Alejandro, no hay un caso modélico, ¿no? Habermas, ¿se acuerdan? Hablado del caso modélico de Inglaterra. Tampoco quizá hay un caso modélico dentro del mundo rioplatense. Es decir, por un lado uno puede, para no tucumanizar solo el caso, tratar de buscar algunas variables, ¿no? Si pasa lo mismo en otras provincias, si pasa esa vinculación con el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera. La mayoría de los trabajos específicos señalan que sí. Y después uno puede buscar esos radios de difusión. Con Fabiana, por ejemplo, en San Juan, hemos puesto a ver cómo en Tucumán hay periódicos de San Juan y cómo en San Juan hay periódicos tucumanos. Ese tipo de análisis, digamos, de la circulación de los materiales es interesante, aun cuando uno termina concluyendo esto que también lo dijo Alejandra, es decir, le agradezco el análisis a Alejandra, bueno, y Fabián muchos análisis que también hizo en otros espacios, es decir, uno termina concluyendo esto de la exigüidad letrada, ¿no? La exigüidad del público, ¿no? Yo trato de buscar en estos diarios los pequeños signos o indicios de un público, porque sí aparecen. Hay un peruano, por ejemplo, que firma con ese seudónimo, que es muy interesante, y aparece en los periódicos del 20. Aparecen a veces algunas fuentes laterales que te muestran discusiones. O sea, hay gente que lee el periódico muchas veces a lecturas compartidas, que son muy interesantes, y discuten, por ejemplo, los conceptos de federación o de federalismo que hay en el tucumano imparcial. Hay algunos índices de lectores a través de esa especie de cartas del lector que hay en los diarios del 20 y del 21 en Tucumán. Son experiencias muy efímeras, son completamente ligadas, eso sí lo afirmo de manera tajante, porque, es más, yo trato ahí también de basarme en otros trabajos, ¿no? de Mayer, etcétera. Es decir, hay como una especie de paradoja, porque es como que esto ensancha un poquito esa franja de la opinión pública. Bueno, habría que ponerse más conceptual, pero ensancha en el sentido que parece invitar a una élite letrada, pero también la controla. Entonces uno encuentra que Bernabé Arauz logra sumarse a una pequeña equipo, si se quiere, o mini funcionariado, pero se trata de Pedro Miguel Arauz, su tío y sacerdote, es decir, y se trata de algunos otros letrados muy específicos, por dar el ejemplo, digamos, de la época de Bernabé, pero en el caso de los periódicos de la década del 40, está Adeodato de Gondra, que es un tucumano que después trabaja para Ibarra, o sea que antes tiene una experiencia en Santiago del Estero. O sea que de vuelta también está esta cuestión de la migración o de la circulación. Con Santiago del Estero, entre otras formas de compartir recursos humanos, diríamos hoy, está la cuestión esta que nos nombraba Alejandra. En la década del 20 hay un francés, que es muy interesante, yo después lo trabajé en otro artículo, mi primer artículo en inglés, me costó carísimo porque tuve que traducirlo y todo, pero estoy contentísimo. Este francés que viene acá muy interesante, está en la autonomía de Santiago, Lavés sería en francés, Lavais le dicen en Santiago del Estero, que sigue existiendo el apellido, trabaja en Santiago del Estero, está para la autonomía, está en todos lados, después termina en Chile, es muy interesante, y eso en la década del 20, y a la vez en el 40, Adeodato de Gondra, que es tucumano, trabaja con Ibarra, es como que van y vuelven estos personajes, y cuando quedan mal parados en los juegos de facciones, volviendo a un término que creo que a muchos de nosotros nos interesa, cuando quedan mal parados en el juego de facciones, en la disputa, digamos, por el Ejecutivo, muchas veces en el caso de Tucumán es sobre todo quien controla el cargo del gobernador, cuando quedan mal parados muchas veces circulan por otras provincias, ¿no? Que es algo que también aparece en otros trabajos del libro, ¿no? Esto digamos, mencionaban el trabajo de Nicolás de la Rosa, que tiene algo del asunto de Ángeles, esto digamos, de los recursos humanos o de los saberes específicos, ¿no? Que sé que además en la interescuela, en la mesa justamente tuya, Ale, con Fabián, que estuvo Eugenia Molina, había mucho esto, ¿no? Del saber específico, de los saberes letrados. Entonces, bueno, a ver si no me olvido, busco repaso algo de las cuestiones, y ahí es donde aparece un poco la especificidad de lo tucumano, pero de vuelta, un poco entre paréntesis, lo podemos discutir, qué tan específico es. Creo que lo que es específico es esta cuestión a medio camino, que llega en 1817, cuando en muchas provincias de lo que podemos llamar el interior llega en la década de 50, eso le da cierta especificidad al caso tucumano, y después hay muchas cuestiones que se repiten en los distintos casos, la relación con el Poder Ejecutivo, la fragilidad, estas interrupciones. El resto de las cuestiones parecen más bien como comunes a muchos otros casos que incluso aparecen en el libro que ha compilado Alejandra y Fabián. Lo del árbol es interesante porque aparece esta cuestión de... Yo lo que trabajo en realidad es muy chiquito, pero trabajo como el árbol se pone anti-bernabeísta. Yo digo que Bernabé es como la primera facción, pero Bernabé tiene una cuestión que yo también la trabajé en otros artículos míos, que es que tiene como un ciclo de poder, ¿no? Si quieren, una década, ¿no? Porque del 14, que él es el primer gobernador tucumano, al 24 que lo fusilan, ¿no? Y Bernabé cae más o menos en el 20, cae en un descrédito, que también se ve un poco en la opinión pública, observable en distintas variables, no solo en la prensa, sino vos vas viendo que aparece una serie de rumores, de cuestiones que
quizás sería largo explicarlo, y el Argos se pone anti-bernabeísta en momentos en los que en Tucumán los discípulos de Bernabé Arauz, Javier López, digamos, algunos que se han formado literalmente con él, toman el poder. Entonces eso es un poco lo que yo tomo del Argos, cómo el Argos hace como espacio de observación y de posicionamiento respecto a las disputas facciosas en Tucumán, una cuestión un poco así. En el momento en los que Bernabé Arauz pierde el poder y pierde el control de la imprenta, viene Abraham González, que es un oriental, un uruguayo, para decirlo anacrónicamente, y que empieza a hablar de la república de Tucumán, le empieza a poner ironías, una cuestión que a mí sí me ha interesado, no por lo gracioso, siempre hay que abandonar el camino de lo gracioso, pero sí el camino de la difamación o de lo curioso, es decir, cómo empiezan a aparecer la manera de quitarle legitimidad a la experiencia política. Entonces, cuando pierde Bernabé Arauz, se empieza a hablar de la república de Tucumán, del Congreso, del ridículo Congreso, ese Congreso que Bernabé reúne a gente de Santiago del Estero, de Catamarca, tratando de reunir a esos pueblos. Entonces, en ese momento en el que Bernabé Arauz pierde un poco la legitimidad, el Argos, digamos, se hace eco, digamos, de esos conflictos. Eso es lo que mínimamente trabajé ahí. Bueno, después, y ya un poco cerrando, y por supuesto escuchándolo a ustedes, sí, es una experiencia de una única imprenta hasta la década del 50. Yo cuento una experiencia de la década del 40 en la que están cerca de comprar una imprenta francesa, pero no, y después se da una imprenta que viene justamente por Cuyo en la década del 50, hay un gobernador que es cura, José María del Campo, que la compra en 1854, ya son cuestiones muy fácticas, específicas. En cuanto a lo conceptual, uno nunca sabe, a mí me gusta intentar lo conceptual, esto que dice Alejandro, a veces uno no sé, pasa esta cuestión extraña que a veces esperamos que la historiografía o europea haga los conceptos y nosotros hacemos la mano de obra, o si no en Buenos Aires hacen los conceptos y nosotros hacemos la mano de obra, cuestiones así. Yo intento largarme con conceptos, después se verá, soy un joven investigador, pero digamos de pensar cómo es la opinión pública, termino concluyendo esta cuestión. Quizás son esas conclusiones no muy concluyentes, ¿no? O sea, donde uno juega con los matices y dice, porque es difícil valorar, yo, y con esto cierro un poco, uno dice, ¿cómo justipreciamos la imprenta tucumana? O sea, ¿cómo le damos un valor objetivo? Llámele? Es decir, al final, ¿fue importante o no? Porque si uno termina juntando la evidencia y dice, son pocos periódicos, se interrumpen, es difícil conseguirlos, están en La Plata, apenas hay algunos, no hay muchos antecedentes, yo me he tenido que ir a Elizondo Borda y a gente muy antigua en Tucumán para encontrar trabajos previos, o sea, no es un tema que lo trabaje Gabriela Teo Vallejo o colegas que me han formado a mí. Son pequeños, funcionan poquito, circulan poco, es decir, por un lado, no es el caso modélico de ningún sentido, pero por otra parte, ahí es donde hago una conclusión matizada, si se quiere, por otra parte vos lo ves a los mandatarios con mucha preocupación por los sistemas comunicativos, por decirlo así. Es decir, vos lo ves a Bernabé Arauz, que realmente es un uso no solo de los periódicos, sino de proclamas, lo usa mucho para retener a Santiago del Estero, no lo logra, pero lo usa mucho. Usa además un lenguaje que es interesante porque yo digo neoclásico, bueno, ahí lo analizo y trato de aprender de esos términos. Es decir, entonces hago una conclusión ambivalente en ese sentido, y por supuesto eso pasa lo mismo con Celedonio Gutiérrez, con otros periodos, sobre todo después de la coalición del norte, cuando el federalismo el federalismo rosista, digamos, trata de retomar el control después de la experiencia, digamos, de la coalición del norte, de la cual Tucumán tiene un lugar central, después de la experiencia de Marco Avellaneda, la cabeza cortada y todo eso, que lo digo muy sintéticamente. Después de eso vienen esos diarios que son de mucha exaltación también del federalismo rosista, y en la cual hay mucha intención también desde el periódico de darle importancia a esa circulación. Entonces, como que termino diciendo, bueno, eso inaugura una transformación en la cultura política. Ahí es donde ya me pongo en esos ejercicios de justipreciar, me pongo más de la balanza de lo que sí aporta. Yo digo, bueno, también hay una cultura manuscrita que sigue existiendo, una cultura oral que sigue existiendo, no es que la imprenta transforma todo, pero hay ciertas transformaciones, digamos, en la cultura política, que también es un término difícil de definir, pero hay transformaciones en la forma en la que el poder se legitima, y no es menor el lugar que tiene la imprenta, si uno no lo ve a Bernabé Arauz, después lo ve a Abraham González, que está poco tiempo, después lo ve a Celedonio Gutiérrez, después lo ve a Alejandro Heredia, etc. No es menor la importancia que ellos le dan y el uso que le dan dentro de su gobierno. Entonces, es como ahí donde me pongo un poco más como, digamos, no sé cuál es la palabra, valoro o remarco la importancia. Y bueno, y después uno intenta que los trabajos de uno circulen para poder generar un rebote, un diálogo con otras experiencias que uno lee, ¿no? Así que, bueno, de vuelta agradecer y escuchar lo que puedan aportar, porque uno sigue aprendiendo, publicando artículos y tratando de, en el caso mío, es mi tesis que Eugenia Molina la había leído, había participado, ya ha pasado como, tal vez 8 años, pero bueno, uno recién se está un poco dando a conocer, así que a mí me vienen bien estos ámbitos de discusión, así que bueno, con eso cierro y bueno, gracias. Muchas gracias Facundo.
Bueno, yo tengo un par de preguntas, pero me gustaría que inicien otros. Ahí ya levantó la mano la estudiante Eugenia Molina, también Mariana, son todos estudiantes aplicados. Bueno, empezamos por Eugenia, que fue la primera que levantó la mano, y después Esta seguimos con vez, la estudiante Nora. esta vez leí los capítulos que había que leer, no leí cualquier cosa. Muy bien. Y ibas a leer todo el libro si no leías la nota de Nora, que me intimó, porque yo siempre les hago trabajar mucho. Entonces eran 2 capítulos. Sí, 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 Está sí. bien. Decí que mandaste. Antes que empiece, me gustaría aclarar una cosita en relación con lo que dijo Facundo del público. Hay 2 personas que me escribieron hace un rato. Una nos escribió Alejandra y a mí, Noemí Goldman. Ella iba a intervenir en la reunión de hoy, pero bueno, tiene una reunión de CONICET y me dijo que si puede terminar a tiempo se va a incorporar. Y la otra es Gabriela Quiñones, que me escribió al mediodía, que la pusieron en un turno de examen, así que tampoco pudo asistir. Dicha esa Pero está salvedad. Noemí, ¿eh? Está en ¿Ya la está Sí, reunión Noemí? sí, Noemí. Ah, bueno, sí, ya entró Noemí. está. No la había visto. Está. Bueno, Bueno, no, mis preguntas me surgieron varias cuestiones porque son muy parecidas a lo que pasa con la prensa en Mendoza, pero la primera cuestión es un poco lo que decía al final Facundo, y me parece que con la prensa en el interior, en la primera mitad del 19, ha pasado algo parecido a la discusión que hubo en la segunda mitad del 19 con la cuestión de las elecciones. Como esta idea de que, por ejemplo, en el caso de las elecciones, como había corrupción, había fraude, había esto, entonces no servían para nada las elecciones. Que un poco también es la valoración de las elecciones durante el rosismo. Y justamente lo que la nueva historia política ha mostrado es que, más allá de que hubiera fraude, clientelismo o lo que fuera, tenían un rol legitimador fundamental. Y me parece que eso es lo que pasa con un poco, que es lo que decía Facundo al final, eso es lo que pasa, me parece, que es lo que nos puede permitir devolverle la historicidad a la prensa en el interior, que no tiene que ver ni con la cantidad, ni con la calidad de los periódicos, ni con el tiempo, sino con el rol fundamental que tienen para legitimar, digamos, porque para legitimar las nuevas reglas del juego de la política. Eso me parece que es clave, porque todos los gobernadores están desesperados por manejar ellos la prensa o tener sus propios periódicos, su registro oficial, digamos, los mismos bandos, los bandos de gobierno que antes eran manuscritos, ahora se imprimen, se pegan en los lugares, pero se imprimen. Entonces, desde ese punto de vista me parece que es la clave para poder, digamos, restituir el rol que realmente tuvieron y no valorarlo sobre todo en comparación con el caso, digamos, con Buenos Aires, en donde empezando que ya había desde el punto de vista tecnológico mucha más máquina, entonces obviamente que iba a haber, digamos, desde ese punto de vista, me parece que no es la clave, la forma de compararlo, sino desde el punto de vista del rol que cumple la prensa. Esa es una cuestión. Y después dos que me parecieron súper interesantes, una es con el tema de cómo circulan los textos, digamos, los textos, los periódicos o la prensa rosista en el interior de la Confederación, porque a mí también me ha pasado, ya hacia el final del periodo rosista, encontrar, y que un poco puede servir la idea esta de Anderson de la comunidad imaginada, de, digamos, que la prensa rosista sirva para legitimar por afuera de la provincia y construir una comunidad federal. Es una idea que me pareció hace mucho tiempo cuando estaba haciendo la tesis y que ahora cuando leía el trabajo de Facundo, me volvía a parecer lo mismo. Es como que hay un interés porque circulen los periódicos, los distintos periódicos o papeles provinciales y construir realmente una comunidad imaginada federal. Así que bueno, eso es. Y la tercera me pareció muy interesante y en el artículo no lo desarrollas para ver si podías agregar algo más del diario El Conservador, que es de 1847, que justamente me resulta interesante porque la Ilustración Argentina, que se publica en Mendoza en 1849, tiene una tónica muy parecida. O sea, sí, empieza con el epígrafe de Mueran los salvajes unitarios, pero el proyecto es mucho más cultural, si se quiere, que político. Proyecto cultural que tenía un trasfondo político porque lo que se busca justamente es mejorar el gusto y una serie de cuestiones que a lo mejor
fue la que se plantearon una década antes, no, 2 décadas antes, la prensa de Buenos Aires. Así que incluso ese proyecto civilizador del conservador se parece a la Ilustración argentina, pero también se parece al Sonda de San Juan, y se parece a la moda de Alberdi y compañía de una década antes. Me parece que tiene que ver con ese proyecto civilizador, y bueno, estaría bueno si pudieras explayarte un poco más, justamente porque es el menos explícitamente político de todos los periódicos de los que hablas. Gracias. Fabián, ¿Puedo agregar una cosa muy chiquita a lo que Eugenia dijo, que tiene que ver con esto, con este periódico El Conservador y estas temáticas literarias? Y lo quiero enganchar con el trabajo de los colegas de Paraguay. En la década del 40 en Paraguay el periódico aparece el folletín. Yo la verdad que no conozco, salvo en el momento de la guerra, la Triple Alianza y los trabajos de Victoria Barata, pero el tema de la aparición del folletín en la década del 40 tiene que ver, bueno, con esto, con el romanticismo, pero me parece que también con una temática de ampliar el mundo de los lectores y las lectoras. Así que el tema del folletín está ligado también a la mujer lectora, y también me llamó la atención en ese periódico, si esas temáticas estaban orientadas para que no sean política, o sino de mirar al aparato periódico, sí, ampliando ese juego. Bien, la dinámica es contestar ahora, me parece, Sí, Ale y Fabián. yo diría que Bueno. contestes y después seguimos con Mariana. Bien. Bueno, muchas gracias, Euge. Voy a tratar de contestar en función del punteo, haciendo un poco una síntesis de algunos planteos, y de paso saludo a los que han ingresado. A veces uno va viendo, y particularmente, sé que Mariana va a hacer después preguntas, y particularmente particularmente que esté ella, que ha estado también en la defensa de mi tesis. Yo siento también que esto de alguna manera, ella es su codirectora, entonces siento que uno está dando a conocer, porque a veces las cuestiones tienen su tiempo también, uno está dando a conocer este resultado de la tesis, aunque hayan pasado algunos años. Así que me agradezco mucho que estén a mí. Bueno, muchas gracias. Creo que algunas cuestiones que decían eran más a título interrogativo y otras eran más afirmativos, lo cual está perfecto porque vos has trabajado en tu tesis, lo hemos conversado en muchas jornadas. Es decir, esto que vos decís que no es cuestión de cantidad o de cómo medir, cómo mensurar, que yo en relación con la conclusión que yo hago en el libro de Alejandra y Fabián, y vos terminabas sorteando y coincidiendo conmigo en que quizás más que la cantidad es el rol, y el rol legitimante, ¿no? Esto también va, es decir, cómo empieza a aparecer como un elemento importante de la opinión pública, aún precario, ¿no? Y bueno, vos lo vinculabas con esta cuestión de las elecciones, ¿no? Ahora está ya me compré el libro de la República de Ile de Marcela, donde aparece también esto de no ver como un mundo modélico de elecciones, porque si entonces el siglo XIX o de la primera mitad debería comportarse o como en otros países o como la segunda mitad, esencializamos la historia, ¿no? Coincido, eso a nivel de una cuestión quizá más afirmativa que entendí que decías, y voy a algunas cuestiones más interrogativas o que abren un poco el sentido. Una era la cuestión de lo de Benedict Anderson y lo del print capitalism, lo del capitalismo impreso, qué sé yo, esta cuestión de que, muy discutida igual, ¿no? De que las imprentas, sobre todo en Europa, pueden haber funcionado como un factor que le daba unidad, ¿no? Le daba una cuestión imaginada a territorios medio amplios. La verdad que te diría que habría que mensurarlo, habría que pensarlo más para el periodo del rosismo que para el 20, justamente porque el 20 es más fragmentado. Mirá, yo algunas cuestiones que tengo vinculadas con los periódicos estos del 42 y del 41, de Tucumán, es que circulan mucho más que los periódicos del 20. E incluso tienen una cuestión como de lealtad federal más fuerte. Hay una frase muy linda que le dicen a Celedonio Gutiérrez, bueno, lo tengo ahí anotado, uno por ahí después se pierde las referencias, yo no me acuerdo qué gobernador le dice, me han llegado el monitor federal y me he reído mucho, hablando de Lavalle, es decir, funciona como factor, no solo legitimador en el sentido político, sino más bien de articulación de redes, digamos, ¿no? de signos de lealtad, ¿no? Y sin concluir que los periódicos de la época del rosismo tuvieron una lógica de difamación muy distinta que la del 20. Eso sí quiero hacer la salvedad, porque lo que yo también muestro es que en la década del 20 sí hay una lógica de la difamación en los periódicos, ¿no? No es que son más, no es que completamente distinta la lógica de la exaltación, ¿no? De la exaltación del Poder Ejecutivo. Tiene alguna diferencia, pero no es que los periódicos de la década del 20 tienen una imparcialidad, como justamente a contrario de como aparece en el título de los periódicos muchas veces, el Tucumano Imparcial no, es un periódico muy bernabeísta.
pero esa cuestión de la exaltación y quizás el valor de cambio que pueden tener esos periódicos, esto a modo de hipótesis, Eugenia, habría que pensarlo, uno podría pensar en el print capitalism o esta cuestión de la comunidad imaginada, aún sabiendo, por ejemplo, que Jorge Myers tiene un capítulo, si no me equivoco, es de la compilación de Paul Alonso, que se llama Identidades porteñas, el capítulo de él, donde él hace una crítica para el Río de la Plata de la idea de Benedict Anderson, o sea, habría que pensar, ¿no? Pero me parece muy interesante, sinceramente me parece que está bueno, Eugenia. Y la otra cuestión del 47, del conservador, vuelvo un poco a la humildad, cuando uno agarra periódicos y se va como extendiendo en el tiempo y llega un poco con el último aliento, a veces no lo llega a ver de una manera tan profunda, ¿no? Pero sí, el análisis que hice, y de hecho eso sí aparece en el capítulo mío, en el libro de Alejandra y de Fabián, es que es un libro, un periódico que justamente tiene un perfil más cultural. La primera crítica que se le hace al periódico es que tiene el lema rosista, los viva y los muera, pero sacando el lema, todo lo demás va para otra cuestión. Es decir, la retórica es distinta. Cuando vos, eso sí lo llegué a analizar y esto está en el capítulo, mientras el Monitor Federal y la Estrella Federal del Norte, que son esos nombres que tienen los otros de Tucumán, son muy agresivos y están muy ligadas al clima posterior a la incursión de Oribe, o sea, en términos tucumanos sería posterior a la batalla de Famaillá, que es la batalla que marca un poco un antes y un después, mientras en esos primeros periódicos está muy fuerte el clima post-41, poniéndose en la cronología fina. En este periódico de 1847 se habla más de una conciliación de partido, incluso con ese término, en el gobierno de Celedonio Gutiérrez. Para ser un poco más claro en la respuesta a Eugenia, hay un clima mucho más cultural, y con cultural me refiero a que aparecen muchas menciones, recortes a novelas en francés, aparecen cuestiones de teatro, incluso ya el propio Tucumán ya es un poco distinto. Y ahí hago una última mención. A mí me encantaría haber tenido un capítulo o un artículo que vaya más en sintonía con la relación entre Tucumán y la generación del 37. Apenas tengo algunas cuestiones personales. ¿A qué voy? José Pose, el que es el redactor de Conservador, es amigo de Domingo Faustino Sarmiento. O sea, que están carteando todo el tiempo. Y de alguna manera, esto es lo último que digo, en esa pregunta de Eugenia, forma parte de esa doctorcito, se llama en Tucumán, que es el mundo un poco de Alberdi, Marco Avellaneda, Marcos Paz, cada uno con sus, Salutano Zabalina, cada uno con sus matices, y en el que entra Pepe Pose, el gran amigo de Domingo Faustino Sarmiento, que es el redactor de Conservador, digamos. Como para darle cierre a la última intervención de Eugenia y bueno, cerrar mis respuestas. Bueno, gracias Facundo. Ahora va a preguntar Mariana. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy pidiendo ya disculpas porque en un ratito me tengo que ir a otra reunión. Así bueno. Estoy ocupado. Sí, no, bueno, todo junto. Yo no sabía que había que leer solo 2 capítulos, así que leí otros capítulos más del libro, que el libro está buenísimo. Leí también el de Brasileño, el de Fabián, uno que habla sobre los periódicos en Montevideo durante el realismo, no me acuerdo acordar del autor. Bueno, el libro está muy bueno en general, y además me parece que es coherente, que han tenido, digamos, cierto criterio, no es una compilación absolutamente desordenada que solamente unifica autores en un libro porque alguna vez se han juntado. Aparte, voy sobre la exposición de Facundo. Parte de lo que, mientras hablaba, parte de mi intervención, ya algo dijo Eugenia Molina sobre que no importa, que realmente para mí es secundario el tema de la cantidad de periódicos, de la fuerza que puedan tener en el interior, simplemente son importantes porque son un factor de legitimación y marcan un cambio, bueno, más que todos ya lo conocemos, ¿no? Un cambio muy radical que se da a partir de la revolución. Y esa cultura política tiene vitalidad, por supuesto, más allá de la segunda mitad del siglo XIX, que yo creo que en gran medida después del 52, incluso después del 60, se sigue pensando y hablando como pensando en los mismos términos, y actuando en los mismos términos desde el punto de vista de las prácticas políticas y los criterios de legitimación de los actores, etc. Un comentario de la lectura de tu texto y tu exposición es algo que salta a la vista que de manera muy brutal, es la pobreza, digamos, la gran diferencia que existe entre Buenos Aires y el resto es la pobreza. Yo creo que si tuviese, digamos, no es una cuestión de que falta de interés en los periódicos o
menos, menor cantidad de lectores, sino que hacerle mucha plata a las imprentas, ¿no? Plata a las imprentas, plata conseguir redactores, ¿no? Digamos, letrados que se dediquen específicamente a trabajar, a editar un periódico, aunque sea 2 veces por semana. Eso es mucho trabajo, se necesitan saberes específicos, y eso es dinero. Y ahí la brutal diferencia que existe entre Buenos Aires y el interior es una cuestión financiera. De hecho, en el libro está el texto sobre Paraguay. En Paraguay también hay un solo periódico. Hasta bien entrado, bueno, hasta bien entrado decir la década del 50. Podrán decir que por una cuestión de las características del régimen paraguayo puede ser, pero podrían haber tenido más de uno, que hablen todos, por lo menos todos parecidos, no lo hay, ¿no? Porque eso tiene que ver, a mi juicio, con una cuestión de recursos. Y Buenos Aires, si se puede comparar con alguien, con algún espacio, tiene que ser como Montevideo en menor medida, posiblemente Río de Janeiro, Lima, pero digamos, esos son los espacios de comparación. Y hay algo que está pendiente, que para mí es un gran tema, es hacer historia de las prensas del interior, no en el sentido de, no solo, porque además falta, no solo en el sentido de estudiar el periódico de tal lado, ¿verdad?, sino de cómo esa prensa, primero que esas prensas, esos periódicos, ¿no?, que tienen en común, cómo se articulan en los distintos sistemas políticos. Y lo que señalaban es la circulación. No, yo creo que también hay que abandonar la idea de que desde Tucumán, por tomar un ejemplo, o desde Mendoza, que tenía periódicos en la primera mitad del siglo XIX, ¿no?, que se escribía solo para los mendocinos, solo para los tucumanos, ¿no? Y eso es una mirada muy porteñita, ¿no? En Buenos Aires a nadie se le ocurre pensar, a alguien que estudia Buenos Aires, que solamente piensa para intervenir en la política porteña. Sí, por supuesto que sí, pero es obvio que hay un horizonte mayor. ¿Por qué no pueden llegar a tener ese pensamiento, digamos, esa forma de intervenir en la política en el interior? ¿No? Digamos, y es algo que, bueno, hay que empezar a cambiar las preguntas. Y no digo que nadie lo haya hecho antes ni nada, pero para mí es todo digamos, un espacio a explorar. Y vuelvo sobre la misma idea, no de explorarlo solamente desde el punto de vista de ir al ejemplo concreto, que hay que ir al ejemplo concreto porque si no, no sabemos con qué estamos trabajando, pero sino ir un poco más allá y empezar a mirar, digamos, el espacio, específicamente en la prensa, ¿no? Digamos, un espacio articulado, una opinión pública digamos, supraprovincial, y para mí digamos, debe haber rastros, no es tan fácil no debe ser muy sencillo de encontrarlos, pero rastros debe haber, y que estoy seguro que existe, seguro que existe. No se hace, digamos, no se hacía política encerrado dentro de cada uno de los espacios provinciales antes digamos, en la primera mitad del siglo XIX. Y desde el punto de vista que yo he trabajado sobre la prensa entrerriana en la década de 1860 y he tratado de incursionar, de buscar bibliografía de otras provincias para hacer ejercicios comparativos, y me costó un montón. Encontré muy poco. Bueno, nada, entonces he empezado con, bueno, lo que he podido reflexionar ha sido en función, digamos, más que nada de cierta, digamos, bueno, hipótesis que uno se imagina que funcionaría de tal manera, pero falta trabajo, ¿no? Y bueno, el mundo, me agarró el ataque provincialista, el mundo no se acaba en Buenos Aires. Nada, eso nada más. Te felicito. Vean porque lo decís desde Buenos Aires. Obvio, sí, bueno, tengo un problema. Me saltó la chaveta porque hace poco me dijeron, ahora te dedicas a la historia de las provincias, como algo menor, ¿no? Como tipo... Claro, y sí. Así es. Bueno, hago una breve respuesta, si te parece, Fabián. Sí, parece bien. Bueno, muchas gracias a Mariana también, con quien ya hemos empezado a compartir otros espacios académicos. Bueno, trato de responder a los dos ejes que más o menos he podido anotar de la intervención de Mariana. Uno tiene que ver con la cuestión de los recursos, y yo lo pongo con esa palabra, ¿no? Que es más o menos la idea la primera idea que volcó Mariana, que es esto, bueno, la asimetría de recursos, ¿no? Es difícil cuando uno no trabaja desde un eje tan
económico, cuando uno no lo logra. Es decir, lo que yo sí logro, por ejemplo, mostrar en el capítulo es cómo son los materiales de esa imprenta, cómo es la materialidad, y eso sí se puede mejorar en la producción propia, ¿no? Es decir, sí trato de ver cuando cambia, por ejemplo, el director de la imprenta, qué pasa con los tipos, qué pasa con los tipos móviles, qué pasa con la excursiva, hay todo un mundo por aprender, que la verdad que es muy interesante y uno, cuando uno hace, a veces es una cuestión un poco de las profesiones humanistas, ¿no? Cuando uno se mete en la materialidad, creo que generalmente los trabajos mejoran. Yo podría meterme más en esa materialidad, para pensar esta asimetría de recursos en términos de lo que planteaba Mariana, ¿no? Recursos materiales, ¿no? Concretamente la capacidad de financiarlo, ¿no? Porque eso muestra también es decir, la única imprenta que está en Tucumán hasta 1854, tiene fondos de las cajas del gobierno, eso es algo que no lo dije, pero está en el capítulo muy claramente, y hay todo un mundo por explorar ahí que quizás puede tener una reflexión o una cuestión comparativa, o por lo menos que supraprovincial, ¿no? Y yo le agregaría, creo que está implícito en lo que dijo Mariana, en lo que venimos discutiendo, la asimetría en los recursos humanos, en los saberes letrados. Es decir, si tiene que circular alguien desde Tucumán a Santiago del Estero, que pasa por lo menos 2 veces, yo di el ejemplo del francés que es un itinerario de vida increíble, porque no solo porque es parisino y porque nos gusta París, sino porque está en Haití y en un itinerario muy interesante que termina en las provincias del norte rioplatense y después termina en Chile. Es un itinerario realmente muy, muy interesante, y vuelve a pasar con Santiago del Estero con Adeodato de Gondra. O sea, compartir recursos en provincias, recursos humanos en este caso, muestra también la exigüidad, esta palabra linda, ¿no? La escasez, digamos, de alguien que sepa, en algunos casos, la parte más técnica del oficio, y en algunos casos una parte que quizás también le podríamos decir técnica, que es, yo sé que a Fabián esto le gusta también, que es los saberes discursivos, ¿no? No es fácil tener un Castañeda, por ir a hacer el libro de Fabián, y por ejemplo Pedro Miguel Arauz, con otras características discursivas, tiene una retórica muy particular, ¿no? En su formación como sacerdote, y yo también la muestro, es capaz de desarrollar una alegoría de la Medusa, o una alegoría neoclásica, o una figura que por ahí el propio Bernabé Arauz no la podía hacer, pero que después es funcional a determinado, es decir, lo más simbólico, lo más fino, podríamos decir, a veces termina acompañando lo más denso en el sentido de materialidad, que puede ser cómo Bernabé irrumpe en Santiago del Estero con las tropas e intenta, diciéndole, hablando del lisonjero, no sé qué, de vuestra minoridad, le hablan de la minoridad y de impotencia, usan la palabra impotencia, y hacen todo un discurso muy agresivo en su proclama, y aún así Santiago, bueno, logra la autonomía. Un ejemplo un poco específico, pero digo, la trama discursiva, la capacidad de desarrollar un lenguaje a veces sobrecargado con determinados recursos de estilo, no es un elemento menor aparte de lo técnico, y en algunos trabajos de este grupo y de otros colegas que trabajan en línea similar está presente, ¿no? Así que le agradezco a Mariana uno de los ejes, y el segundo, que no es distinto, Mariana, si te pone, veo, tiene similitud, esta cuestión de la opinión, yo traté de anotarlo como vos lo decías, la opinión pública supraprovincial. O dicho de otra manera, ¿para quién escriben? O sea, ¿para qué público escribe? La verdad que está muy interesante, me ayuda a reformular algunas cuestiones que he pensado, y dicho de otra manera, si hay una especie de república de las letras, o si hay una especie de circulación mayor, ¿no? Es muy interesante, la verdad, te agradezco, y lo acoto para hacer un uso del tiempo, y lo conversamos en otra instancia. Te agradezco, Mariana. Bueno, gracias, Facundo. Le cedo la palabra ahora a Nora Souto. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada felicito a Alejandra y a Fabián por el libro. La verdad que también me parece súper interesante el conjunto de artículos que han reunido allí, de los cuales, bueno, he picoteado y he leído concretamente el trabajo de Facundo. Bueno, coincido con los comentarios que han hecho Eugenia y Mariana respecto del rol de la prensa. Y mi pregunta concretamente se refiere, Facundo, a si ¿tenés alguna hipótesis respecto de por qué Alejandro Heredia no publicó, o sea, no se publicó durante su periodo ningún periódico, y que utilizó la imprenta solamente para publicar el registro oficial y proclamas, ¿no? Digamos, papeles sueltos, digamos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, la importancia que tiene
la prensa como rol legitimador de una determinada administración. Y más teniendo en cuenta, como lo has trabajado vos y lo ha trabajado Gabriela Tío Vallejo, las características del gobierno de Heredia, durante el cual incluso él, digamos, coquetea un poco con esta fusión de partidos, ¿no? En donde parte, digamos, no en todos sus años, pero en parte de los años en los que él está al frente del gobierno, digamos, participa en estos doctorcitos unitarios, ¿no? Y aparte teniendo en cuenta la propia formación sobre la que vos haces justamente referencia, ¿no? De Alejandro Heredia, que no es simplemente un producto de la militarización, sino que tenía una formación letrada, ¿no? Entonces, digamos, como que me llama la atención y entonces, digamos, pienso en si tenés alguna hipótesis respecto de eso. Y con respecto a una cosa que mencionó Mariana anteriormente, creo que se tuvo que ir, pero bueno, que me... Sí. Y es esto de este plano supraprovincial, ¿no? De cómo, digamos, en la prensa de las provincias no se habla pura y exclusivamente de la política local, ¿no? Del pago chico, sino que también, digamos, hay una mirada con otra perspectiva, ¿no? Y bueno, ya que estamos haciendo alusiones a las tesis, ¿no? Bueno, brevemente, digamos, en mi tesis tomé el tucumano imparcial, porque justamente hace, digamos, desde las páginas del tucumano imparcial, digamos, hay un intento por desarrollar una postura respecto de el Congreso de Córdoba, ¿no? Malogrado luego, ¿no? Pero en donde hay digamos, un desarrollo acerca de, bueno, por un lado, cuál es el panorama de las provincias luego de la desaparición del gobierno central, y bueno, y qué hacer, ¿no? De allí en más, ¿no? Por supuesto que digamos, los discursos en contra de la secesión de Santiago del Estero y de Catamarca están presentes, pero también hay, digamos, un discurso sobre ese Congreso, con lo cual, digamos, se trasciende pura y exclusivamente la política local, ¿no? Así que, bueno, brevemente esas serían mis preguntas. Bueno, muchas gracias, Nora. Gracias. Facundo. Muchas gracias, Nora. Son ejes muy interesantes. La verdad que me llevo muchas preguntas para futuros trabajos. Es decir, algunas cuestiones que me decís, Nora, son agudas, filosas. Veré cómo responderé en la medida en que me considere que las logré responder en los trabajos que tengo hechos. Mira, respecto a lo de Alejandro Heredia, que realmente es difícil dar yo no tengo una hipótesis, algunas cuestiones esbozadas que es como quedó en el capítulo, ¿no? ¿Por qué no desarrollo un periódico, ¿no? Me parece acertado cómo lo vas trazando el camino. Vos decís, Alejandro Heredia, no solo un hombre de armas en muchas cuestiones, sino que tiene la doble formación, ¿no? Doctor en teología, tiene un saber letrado, y además en Tucumán se encarga de tener una finca y llamarle Arcadia, Alejandría, es decir, maneja un lenguaje y una relación que es bastante conocida. En este caso ya no remito a trabajos míos, porque yo no he trabajado quizás tantísimo Alejandro Heredia. Pero bueno, el hecho, la evidencia, eso sí es claro, es que no hay un periódico. Se interrumpe del 20, eso sí queda claro en mi capítulo, se interrumpe en esta pequeña experiencia del 20 y pasa después a la experiencia de Celedonio Gutiérrez, que tiene otros matices distintos que Alejandro Heredia, ¿no? A mí es difícil explicar por qué algo no hay. Es como que no sé cómo se llamará eso conceptualmente, pero es una vía negativa quizás de explicación, explicar por qué podría haber sido algo que no fue, pero aún así sé que muchas investigaciones toman esa envergadura o que es interesante pensarlo. Yo lo que sé es que sí me lo pregunté y no tengo una respuesta. Cuando esbocé en algunos trabajos algún tipo de argumentación, tiene que ver con que el registro oficial, que sí lo pude leer de Alejandro Heredia, es justamente muy ligado a la esfera del gobierno, es casi una publicidad oficial. Y yo en eso entendía algo vinculado a lo que sí dijeron muchos colegas, porque Alejandro Heredia lo estudió Gabriela Tío Vallejo, como mencionaba, pero también, qué sé yo, Flavio Macías, hay trabajos viejos de Norma Pavoni, hay una historiografía incluso de otras provincias, algunas cuestiones de Valentina Agrolo, o de discípulos de Valentina Agrolo, hay una tesis linda ahora en Jujuy.
una historiografía amplia porque es una territorialidad amplia la de Alejandro Heredia por sus protectorados, pero yo lo relacionaría con el reglamentarismo, con la idea de control. Pero es difícil probar, digamos, que un registro oficial, digamos, los hechos es que no hay prensa y que el registro oficial funciona mucho más ligado a la esfera del gobierno, esos son los hechos. Y sí te puedo decir o sumar, por supuesto lo podríamos conversar en otra oportunidad y te agradezco porque sí me dejas reflexionando o reformulando preguntas, sí lo puedo relacionar con lo que hace Alejandro Heredia respecto a otros espacios institucionales o de opinión, ¿no? Es decir, por ejemplo, la legislatura, él, por un lado la reabre, la legislatura se interrumpe, la interrupción más grande que tiene en Tucumán en la primera mitad del siglo XIX es del 31 al 33, deja de existir por 2 años, para marcar esto que también alguna vez lo estudió mi amigo Alman para La Rioja, deja de existir por 2 años, y Alejandro Heredia la vuelve a inaugurar con mucha pompa, incluso reforma el edificio, pero después del 34, la legislatura, eso está bastante estudiado, se convierte en algo muy controlado por Alejandro Heredia, y de hecho él termina fusilando a 2 adversarios de él, que son Javier López y Ángel López. Uno está vinculado con la idea de la generación del 37. Yo sé que esto es ya demasiado específico, pero creo que Alejandro Heredia, digo, podría entenderse como un ánimo de control de la opinión, porque él, bueno, tiene facultades extraordinarias, tiene algunas características que son propias, digamos, de algunos gobiernos de la década del 30, gobierna mucho tiempo, logra una estabilidad del 32 al 38, acá cito a colegas, ¿no? Que en base a trabajos como Paula Parolo, Flavia Macías y un largo etcétera, está muy basado en el control de los comandantes de los jueces, en la transformación de la justicia, y creo, y bueno, facultades extraordinarias, etcétera, etcétera, que eso quizá puede explicar lo de la ausencia de un periódico, pero desde el punto de vista de la imprenta sigue estando, eso sí te puedo afirmar. Es la imprenta de la época de Belgrano, que es la imprenta volante, que se llamaba imprenta de Tucumán y que pasa a llamarse imprenta federal. O sea, se semantiza su nombre, algo que quizá vos te interese ahora por tus estudios, pero no puedo ahondar más. También es cierto que del registro oficial yo hice una lectura somera. Quizás eso me puede dar más pistas. En cuanto a los primeros ejes de Nora, voy al segundo, que tiene que ver con qué lectura hace uno su trabajo. Yo quizás puede quedar para futuros trabajos. No vi tanto, cuando vi la política o esto del pago chico, aquí el discurso, digamos, la retórica o el discurso del tucumano imparcial, a quién está interpelando, generalmente me enfoqué más en la relación entre Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Me interesaba cómo Bernabé Arau intenta lograr un control en esa territorialidad que después se pierde, ¿no? No vi tanto esto que vos decías que es muy interesante, ya voy a releer tus trabajos, a la referencia específica, por ahí capaz que te la pido, a ver qué dice de los sistemas de congresos. Y lo otro que vi someramente, que creo que había salido también en una pregunta anterior, es la relación con el Argos. Es decir, cómo, y creo que eso también nos daría pista para algo que venimos discutiendo en este conversatorio, que es esta cuestión de la opinión pública como supraprovincial o de los públicos que exceden la territorialidad o la jurisdicción específica. Así que, bueno, me llevo 2 ejes muy buenos, Nora, y te contesto de manera también no tan concluyente porque me parece que me llevo algunos ejes a desarrollar. Gracias. Bueno, gracias, Facundo. No sé si alguien quiere preguntar algo más, si no pasamos al comentario de Alejandra. Sí. Alejandra. Levantaste la mano por eso. No, una pregunta sencillita, sí. que pensé que iba a ir ahora ahí. ¿Qué sobre el libro, sobre las opiniones respecto a las formas de gobierno? Que obvio, cuando lo vi la otra vez también había pensado en Nora, que no, obvio, lo busqué en Google académico, no está. ¿Y vos revisaste ese libro, Facundo? Bien. Y el dato a mí me interesa, ¿eh? Voy a socializar. Te lo iba a pedir por privado. Bien, bien. Bueno, le agradezco la pregunta, son esas preguntas de un tema específico, pero que a la vez es muy apasionante y que ojalá se pueda convertir en futuros trabajos. Y estoy dispuesto a socializar la fuente. Después nos comunicamos con Nora, que creo que tengo tu correo. Ese libro es una maravilla. De hecho, yo ahí lo digo al pasar, habría que buscar la manera conceptual, porque está toda esta línea que yo sé que ustedes también la leen, desde el Ravignani, que es la historia del libro, ¿no? La book history, un montón de variantes. Para mí es como el primer libro. Hay que ver también cómo se lo conceptualiza. Voy un poco más. Este libro, en el sentido de una serie de características, ¿no? De la paginación, de la estructura, del prólogo,
Sale por la imprenta del Tucumán, esta única imprenta que tiene Tucumán desde 1817 hasta 1854, es decir, la imprenta volante belgraniana. La escribe el francés del cual venimos hablando, es decir, Jean-Joseph o Juan José, ahí nomás lo traducen, Lavaise o Lavés, que es un personaje fascinante. Yo lo exploro un poquito en mi primer artículo en inglés que hice con Alejandro Morea, es decir, allí eso sí, con muchísimo gusto socializo ese artículo, pero me quedo corto en el sentido de que no lo abordo tanto a ese material que por supuesto puede dar lugar a otros trabajos y a otras agendas de preguntas. Yo ese libro original, por supuesto, y encuadernado, lo encontré en la Casa Histórica. No es un libro muy conocido, la Casa Histórica, que trabajé 5 años ahí, Noemí Goldman también conoce porque trabajó en el guión, no sé si sigue en reunión. Es un libro que es una maravilla porque la Casa Histórica tiene una colección del siglo XIX que no es menor. Yo les recomiendo, bueno, acá ahora es difícil viajar y todo, pero en algún caso me pueden pedir a mí, yo tengo cercanía con la Casa Histórica. Yo diría realmente un incunable porque uno lo busca, yo soy de buscar en estos sitios a veces de Estados Unidos o en otros buscadores, y uno encuentra referencias, pero no lo encuentra en el libro. El libro está original, tiene como 20 y pico hojas. Quizás si me lo piden 2 o 3 veces le puedo pasar el PDF, con mucho pesar. Y es un libro que es una maravilla porque él discute las formas de gobierno. Él, que viene con una experiencia francesa, termina, y además tuvo un paso por Haití, incluso hay ciertas acusaciones de este personaje de esclavista. Tiene una historia de vida maravillosa que lo obliga a uno a estudiar una historia justamente más atlántica, que intenté someramente hacerlo en un artículo reciente, para una compilación de Federica Morelli en Turín, en Italia, pero del cual me quedé corto. Pude verlo al material y analizar algunas cuestiones, sobre todo la particularidad de publica en Tucumán por una cuestión de paso, porque él está realmente 1 año y medio en Tucumán. De vuelta, este personaje que estuvo en Santiago del Estero, estuvo en Tucumán, estuvo antes en Francia, estuvo en el Caribe y termina en Chile y se suicida, según algunas biografías, según otras no, y trabaja en Chile, en Santiago de Chile, en un museo de ciencias naturales. Acá es otra beta a Irina Podgorny o otros trabajos de otro tipo, porque realmente este francés es muy interesante para el coleccionismo y para otras betas. Es un verdadero, no sé, una biografía interesante, pero del cual yo le saqué algunas cuestiones vinculadas a este libro, no sé cómo llamarlo, este impreso, que no es un periódico ciertamente, pero que sí sale por la imprenta del Tucumán, que en el prólogo alaba o critica al gobierno de turno, pero después inmediatamente se pone en una escala atlántica, en el sentido de que empieza a hablar de las formas monárquicas de Europa y del debate república-monarquía. O sea que yo creo que es un material muy difícil de conseguir, bueno, que por supuesto me dispongo a socializarlo porque creo que se puede hacer distintas lecturas. Doy una segunda pista, porque es un tema un poco específico. La verdad que le agradezco a Alejandro, que es interesante y honor el interés, pero bueno, no nos podemos extender tanto. Él saca un segundo, llamémosle libro por comodidad del lenguaje, en Chile, que ese sí se encuentra, ese se llama algo así como Federalismo y Anarquía, y ese yo lo encontré en una página de Estados Unidos, que ya la puedo pasar acá por el chat. Es decir, ese libro está en esta página que voy a poner acá. No sé si se leen ahí. Y ese repositorio muy amplio, muy interesante, si ustedes buscan este hombre, tengo que repasar mi francés. Si repasan a este hombre, van a encontrar ese libro que edita en Santiago de Chile, que creo que es de 1821, y yo creo que es algo así como Federalismo y Anarquía, pero no van a encontrar de las opiniones. Es muy interesante el material. Yo creo que por una cuestión de azar lo termina publicando en Tucumán, solamente está un par de meses, y continúa viaje a Chile, donde quizás de alguna manera intenta hacer una especie de letrado, digamos. Además, al margen de haber tenido una experiencia en la diáspora napoleónica, él venía de una formación militar, pero bueno, lo dejo al personaje, que es fascinante, y en todo caso, de verdad, con mucha disposición, le escribo a Nora y a Alejandra para los detalles, digamos, específicos de la fuente. Bárbaro. Muchas gracias, Facundo. Bueno, tiene una pregunta para hacer Fabiana y concluimos con la intervención de Facundo, si les parece. Y Fabiana. Bueno, buenas tardes. Más que una pregunta, en realidad lo que yo quería un poco es aportar y reforzar mucho de lo que se ha venido diciendo desde mi provincia, que es San Juan. Con Facundo hemos conversado muchas veces en cuestiones de las coincidencias o características comunes que vemos entre la prensa sanjuanina y la tucumana,
por ejemplo, en el hecho de que había una sola imprenta, que era la imprenta del Estado, que esto pone limitaciones y hace, o en cierta forma explica, más allá de lo económico, lo efímero de las publicaciones periódicas, porque muchas veces cuando estos periódicos empezaban a decir o a plantear cuestiones en contra del gobierno de turno, desaparecían sin previo aviso, sin, digamos, ninguna razón aparente, ¿no? Entonces hay muchas coincidencias. También aquí en San Juan quería aportar que hay dos franceses, uno es Víctor Barrot y el otro es Auguste Sayard, que también son hombres multisaberes, o sea, son ingenieros, los vemos trabajando en hidráulica, en oficinas topográficas, pero también son editores de periódicos, lo cual es muy curioso, ¿no?, de analizar. Y muy brevemente, en función de esto que hablaban de lo supraprovincial, que a mí me parece que sí es así, bueno, en particular, voy a hacer referencia a un único periódico que me parece muy interesante, que se llama sanjuanino, se llama El Repetidor. ¿Y por qué se llama El Repetidor? Y lo dice en su presentación inicial, porque su objetivo es repetir algunos artículos publicados en la prensa de Buenos Aires. Básicamente lo que repite son artículos del Mensajero Argentino y del Tribuno, porque es un periódico de 1826-1827. Y entra en diálogo, o sea, respondiendo con comentarios, con editoriales, a esos artículos. Prácticamente todo el periódico se refiere al Congreso, a lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional, y al valor de los billetes del papel moneda emitido por el Banco Nacional. Entonces, sí, me parece que existe esta comunicación, esta idea de que los lectores son no solamente la comunidad pequeña, que puede ser San Juan, que era mínima, porque la mayoría era analfabeta, sino también trascender hacia otras provincias. E incluso en El Repetidor, ya se lo comenté a Facundo, hay un pequeño artículo que habla de que se puede conseguir el periódico Los Amigos del Orden de Tucumán por suscripción. Y ahí entramos en el problema que tenemos en las provincias, que tiene que ver con las dificultades para conseguir o para encontrarnos con las fuentes o con ciertos datos. Por ejemplo, nosotros en San Juan muchas veces también tenemos una sola imprenta, pero muchas veces no sabemos quiénes son los redactores de los periódicos, porque son anónimos. A veces por otras referencias sabemos, pero muchas veces no. También no sabemos, por ejemplo, cuántos ejemplares tenía cada tirada, o quiénes eran los suscriptores del periódico, que son datos que son importantes para tener en cuenta en cuanto a la circulación de los saberes o de los periódicos, no solamente en San Juan, sino en el resto. Y algo que habla de esto es que, por ejemplo, una colección muy importante de periódicos sanjuaninos no la tenemos en San Juan, sino que está en el Museo Mitre de Buenos Aires. Entonces, eso también habla de la circulación de esos periódicos que llegaban a otras provincias y que se han conservado a lo mejor en otros archivos, y que me parece también muy, muy valorable para poder continuar con estas investigaciones, ¿no? Les agradezco mucho el espacio, la verdad, de poder conversar sobre prensa desde las provincias y intercambiar ideas, me parece como muy valioso, así que muchas gracias. Como digo, no es una pregunta, sino más que nada un aporte. Gracias. Bueno, muchas gracias, Fabiana. No sé si querés cerrar, Facundo, con esto, si no pasamos. Cortito para contestarle a Fabiana. Bárbaro. Bueno, Fabiana Puebla, en el marco de su doctorado, habíamos empezado a trabajar, y estas figuras, a lo mejor haya que hacer más trabajos de integración, Fabián, ojalá se pueda hacer, es decir, por ejemplo, de los saberes letrados, pensando, por ejemplo, en lo que dijo Fabiana sobre Auguste Sayard, sobre este cuyano sanjuanino, francés, que está en San Juan, creo que tiene un paso por Mendoza, y verdaderamente puede dialogar muy bien con otros casos que hemos hablado, digamos, de la migración, de la circulación. Así que, bueno, buenísima la pista de Fabiana, y ojalá terminen trabajos de síntesis, que creo que es lo que nos hace falta. Y bueno, no, de mi parte agradecer, porque creo que ha sido muy fructífero, y me llevo muchísimas ejes, preguntas y disparadores para futuras investigaciones. Perdón. Gracias, Facundo. Me alegro mucho que te haya gustado los comentarios.